intentando continuar con el tema del reino de Dios. Esta sería el tercer devocional con ese tema y vamos a darle continuidad, ¿verdad? Entonces quiero invitarlos a tener una palabra de oración, primero en silencio y luego termino la oración. Oremos, hermanos. Querido Dios, queremos agradecerte porque siempre estás con nosotros. Queremos agradecerte porque nos invitas a ser parte de tu pueblo y por lo tanto también a ser parte de tu reino. Ayúdanos a reflexionar en tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, el reino de Dios siempre es nuestra meta a seguir, ¿verdad? Nuestra meta a alcanzar. El reino de Dios constituye para el pueblo de Dios su meta. Hay una serie de cosas que con el reino de Dios también es de difícil. No hay que tratar de definirlo porque ni siquiera Jesús lo hizo. Jesús no trató de definir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Sino que la persona que está dentro del reino de Dios es como tal cosa, ¿verdad? Plantea él siempre. Siempre va definiendo ese tipo de cosas. El reino de Dios es como. Las personas que están en el reino de Dios se comportan como. Y entonces eso constituye también una buena herramienta de conocimiento, pero una herramienta también para poder comprender esto. El reino de Dios es algo que necesitamos saber. Yo diría que urgentemente, porque eso se constituye en nuestra meta futura, pero nuestra meta presente a la vez. El reino de Dios, hay una expresión que no recuerdo qué teólogo dijo eso, ¿verdad? El reino de Dios es ya, pero todavía no. Eso deja ver dos dimensiones del reino de Dios, porque hay una dimensión presente y una dimensión futura. Y Jesús lo plantea de esa manera. El reino de Dios se ha acercado y se acerca o se inaugura con la presencia de Jesús cuando vino. Y Jesús es el que enseña, el que proclama, el que anuncia el reino de Dios. Jesús es el que hace eso con mucho énfasis, con absoluto énfasis. Los apóstoles no tanto, pero no sé por qué no lo hicieron. Sin embargo, lo que viene a hablar Jesús es sobre eso. La vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús están orientadas, centradas en la enseñanza sobre el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que si Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, a Él entonces tenemos que obedecer en cuanto a eso y todo lo demás. Entonces, si para Jesús eso es su razón de su ministerio, entonces quiere decir que la razón de ser de una iglesia es esa también. Es obedecer a su Señor y su Salvador. Esto lo he dicho anteriormente, que la iglesia no te salva para nada. La iglesia no salva a nadie, absolutamente a ninguna persona. Lo que salva a una persona es Jesús, a través de lo que ya sabemos, ¿verdad? Confesar los pecados, pedir perdón y nacer de nuevo. Entonces, no es cuestión de un ciclo de pecado, ¿verdad? Peco, confieso, me perdonan, peco.
No es así tampoco la cosa, ¿verdad? Eh, yo sí creo, yo estoy convencido de que Dios no es una fuente inagotable de perdón, en el sentido de una persona consciente y que peque, ¿verdad? Otra cosa es pecar de una manera fortuita. Otra cosa es pecar de manera consciente, porque allí ya va con toda la intencionalidad de hacerlo. En este sentido, es que entonces nosotros debemos de ponernos a pensar en eso. Si para Jesús el centro de todo fue la proclamación, la enseñanza, el anuncio del reino de Dios, eso debe de ser también para la iglesia. No hay otra cosa. No hay otra cosa. O no debe de ser otra cosa. Eh, y por lo tanto, entonces, a todos los integrantes de la iglesia debe de ayudarnos a ir hacia esa línea, hacia esa meta constituida como reino de Dios. En este sentido, todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia enseña, todo lo que la iglesia anuncia, practica, vive, ya sea dentro del templo o fuera del templo, debe de estar influenciado, inspirado por el reino de Dios. Y entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es, ¿qué es el reino de Dios? Averiguar, aprender, averiguar, ¿qué es eso del reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo debo comportarme yo hoy para formar parte del reino de Dios? ¿Cómo debo de comportarme yo ahora? ¿Qué valores debo de tener para entonces constituirme en pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios es el que está presente en el reino y seguirá en su plenitud en el reino de Dios. Ahora, eh, el texto de ahora es el capítulo 17 del Evangelio según Lucas, comenzando por el versículo 20, que dice, y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está. Estoy teniendo problemas con el internet, por eso se está desconectando. Aunque también tengo los datos puestos, ¿verdad? Para eso. Eh, el versículo 20 y el versículo 21 de Lucas capítulo 17 dice, y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. En el 21 dice, no dirán, miren, ahí está, o ahí, miren, aquí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Lo que plantea Jesús aquí es que no es cuestión de cálculo, no es cuestión de fechas. No, no. La palabra ahí en griego que es traducida por Reina Valeria con advertencia, quiere decir que no va a venir con anuncios previos, con advertencias previas, con llamadas de atención previas. No, 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 no. Este, no va a venir con eso. No va a venir como por ejemplo los canales de YouTube que traen una campanita, ¿verdad? Que le suena a uno cuando está suscrito a un canal de YouTube, lee esa campanita cuando suena, a uno le advierte, le anuncia, ya llegó un video nuevo, una notificación nueva. No viene el reino de Dios así. No hay que estarlo esperando también en fechas, en augurios como por ejemplo la luna, el sol, la alineación de los astros o de los planetas. No va a venir con ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es una pérdida de tiempo, de energía, de frustración.
O sea, eso no tiene nada que ver con las personas cristianas y cristianos. Ese tipo de cosas. El reino de Dios no viene con eso. Entonces, y no hay dónde perderse. Este texto tiene más de 2000 años de tenerlo y siempre ha estado ahí. Y no sé por qué siempre hay corrientes teológicas que explotan el sensacionalismo de muchos seres humanos. No de todos, pero de muchos. Y nos gusta esto sensacionalista, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dio un cambio en 1992, que coincidía con los 500 años de la conquista de todo el territorio de América, gran parte de América Latina, coincidía con un cambio de Bactum en el calendario maya, que es un cambio de época, no es un fin del mundo, sino que es un cambio de época. Un cambio de época que tiene características determinadas según la cultura maya. Entonces hubo gente de iglesia que combina esto maliciosamente, lo combina y lo difunde, ¿verdad? Hay una coincidencia entre ya los mayas lo habían pronosticado, lo predijeron, ¿verdad? Los mayas. No, no es eso, no es eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en ese entonces yo vivía en otro municipio en donde muchas iglesias, no muchas, sino varias iglesias andaban con esa zozobra, con esa creencia malsana, ¿verdad? No sé si se puede decir, pero ese tipo de creencias son insalubres, hablando de salud mental, ¿verdad? Entonces, no hay que buscarlo así. Lo que plantea Jesús es, miren, cuando los fariseos le preguntan, ¿y cuándo es que va a venir esto? Pues, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y que no son ellos los que leían los textos, pues, los fariseos. ¿Por qué le preguntan a Jesús? Ah, bueno, porque le preguntan a Jesús porque era él el que anunciaba, el que enseñaba y el que provocaba signos de ese reino que era de Dios, su Padre. Entonces, los fariseos le preguntan a él. Es interesante eso porque yo puedo sacar algo positivo. No le preguntan a los discípulos, le preguntan a Jesús. Eso es muy bueno, que uno le pregunte a Dios. Eso es magnífico. Todavía es válido y legítimo hacer eso. Uno le pregunta a Dios, pues, para que Dios lo oriente, porque yo creo que Dios lo orienta todavía a uno, lo ilumina a uno, lo orienta. Dios nunca te va a traicionar, pues. Nunca, jamás en la vida te va a traicionar Dios. Por eso constituye algo legítimo que hay que hacer. Entonces uno no depende de otras personas. No depende de otras personas. Yo recuerdo también que en el siglo pasado nadie consultaba a los psicólogos y psicólogas. Bueno, generalmente habían psicólogos en el siglo pasado, pero surgieron después psicólogas. Nadie iba a consultarle a un psicólogo o a una psicóloga porque creían que consultarle a ellos uno no andaba bien de la cabeza, se decía. Uno no está loco porque tengo que irle a consultar. Y cuando te dignabas a ir, la gente decía, voy a ir a ver qué me dice para que yo lo haga. Tampoco, ¿verdad? Es un error completo. Los psicólogos, las psicólogas a uno no le resuelven nada. Te acompañan en el proceso para que uno tome responsabilidad de sus actos, de su vida. Y entonces así es esto también de la fe cristiana. Jesús te plantea cosas, te enseña cosas, a todos, ¿verdad? Nos enseña, nos plantea, pero depende de nosotros si queremos aprender o no. El hecho de no convertirnos es una necedad propia del ser humano, no es de Dios, no es la capacidad de que Dios no te pueda cambiar, ¿verdad?
Pero Dios nunca lo va a cambiar a uno si uno no quiere. Entonces, porque no es marioneta uno de Dios. Dios lo respeta a uno. Toca la puerta, llama. Si uno le abre la puerta, entra. Y si no, no entra. ¿Deja entonces Dios de ser Dios porque no entró? No, tampoco, ¿verdad? Entonces el reino de Dios no va a venir con advertencias, con anuncios, con notificaciones, con señales en el cielo, ¿verdad? En el firmamento, no, nada de eso. ¿Por qué dice Jesús que no va a venir así? Porque el reino de Dios está entre ustedes. Y entonces yo me imagino el impacto de la gente, de los fariseos, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, no va a venir así con advertencias, con cálculos. Ah, con cálculos matemáticos para calcular la fecha, ¿verdad? No, ese tipo de razonamiento no es así. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Estaba en el tiempo cuando Jesús estaba en este mundo, pero también está ahora. Así que nadie que esté bien centrado en esto va a andar siguiendo a alguien que le diga, el reino de Dios ya vino y está ahí en esa comunidad o en ese municipio. No, ¿verdad? Tampoco. Porque el reino de Dios está en medio de ustedes. No dice va a estar en medio de ustedes, está en medio de ustedes. Y eso hace apelación a la dimensión presente del reino de Dios. Dijo entonces a sus discípulos, vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, miren, aquí está, o miren, allí está, pero no vayan, ni le sigan a esa gente. Porque, como el relámpago que resplandece e ilumina el cielo de un extremo a otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Lo que está planteando Jesús aquí no es este, el tiempo de Él. Entonces aquí Jesús está planteando la misión que Él trae, que ha sido encomendada por su Padre. Entonces está dándole cumplimiento porque está enseñando ya. Entonces no vayan a caer en ese tipo de, otra palabra, ¿verdad? Sería embaucaciones, charlatanería, que le digan el Hijo del Hombre está aquí, Cristo ya vino, Jesús ya vino. No, 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 para nada, para nada. No hay que caer en eso. El reino de Dios no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Entonces, el reino de Dios, una de las cosas que hay que tener claridad es que según dice el Evangelio según Lucas, que Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces yo tomo esa palabra como cierta. Y yo sí creo que el reino de Dios está aquí. Entonces, versículo 26. Como pasó en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el único título con el que se presenta, se autopresenta Jesús, ¿verdad? Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos los que estaban afuera del arca. Asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Va a haber destrucción o es un cambio? Versículo 31.
En aquel día, el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la pierda, la conservará. ¿A qué vida se está refiriendo? ¿A qué vida? ¿O de qué se va a salvar la persona? Son preguntas que yo le hago al texto. Son preguntas que a mí me interesa saber, ¿verdad? En aquel día en el que esté en la azotea y sus cosas estén abajo, no regresar a eso. Aquí parece ser que Jesús está utilizando este tipo de ejemplos para que las personas estén claras en cuanto al compromiso con Dios. De que esta cuestión no es de estar pivoteando en basquetbol. Alguien que se está moviendo, ¿verdad? Tiene un pie fijo, permanente, y entonces el otro se va moviendo. O sea, el otro lo puede poner en cualquier otra parte, lo puede mover, pero hay uno fijo, ¿verdad? Ese tipo de cosas y actitudes en la iglesia tampoco son válidas, ni en el reino de Dios son permitidas tampoco. Bueno, al reino de Dios solo pertenece la gente del pueblo de Dios, la gente que no anda pivoteando en la vida, ¿verdad? O no pivotea con las cosas de Dios. O sea, no hace, como decíamos antes, ¿verdad? No hace, bueno, ustedes quizás no, pero yo sí. No hacemos changoneta de esto, pues. Dietrich Bonhoeffer, el pastor y teólogo alemán, que escribe un libro fantástico, que duro ese libro, por lo que se plantea el precio de la gracia. Él plantea, entre otras cosas, que la iglesia, históricamente hablando, ¿verdad? Él hace el análisis de eso y ha concluido de que muchas iglesias protestantes han hecho una chapuceada, en otras palabras, han hecho una bagatela de la gracia de Dios, que no vale nada. ¿Por qué? Por la actitud de la gente de esas iglesias a las que se refiere Bonhoeffer. Por eso le habla, por eso lo titula El precio de la gracia. La gracia, aunque es gratuita, por la misericordia que Dios nos tiene, no por eso hay que pisotearla tampoco, ni malgastarla, ni desvalorizarla con nuestras actitudes. Reino de Dios tiene implicaciones con eso también. El reino de Dios implica toda la dimensión ética, militante de una persona que tiene fe en Dios. Allá el reino de Dios no entra el que duda, el que no está seguro, el que no sabe si tiene fe, amor y esperanza en Dios o no, sino que entran los salvos al reino de Dios, ya sea que pertenezcan desde el presente hacia el futuro. Soy salvo desde ya, hacia la eternidad. El reino de Dios es ya hacia la eternidad. Pero el reino de Dios, el pueblo de Dios, tiene que ver con una dimensión presente. Implica una dimensión presente. Exige una dimensión presente. Una militancia presente. Porque todo miembro del pueblo de Dios se evidencia. ¿Por qué? Por su forma de ser. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Aquí es donde uno lo que hace,
lo que va escuchando, lo que ha ido aprendiendo en diferentes espacios, ¿verdad? Uno es ejercicio propio, individual de cada persona, miembro de cualquier iglesia. Uno va armando toda la estructura, todo el fundamento de la fe que uno tiene. Lo que uno aprende en la escuela bíblica, uno lo coloca, lo analiza, lo reflexiona, lo confronta con la palabra de Dios y lo va haciendo así. Eso es normal, eso es bueno, eso es una práctica necesaria. Todo lo que aprendemos en cualquier parte o con las lecturas diarias de la Biblia que seguramente todos hacemos, ¿verdad? Entonces uno aprende algo con cada lectura. Ese poquito que uno aprende o ese mucho que uno aprende lo coloca en el fundamento de su fe. Eso es lo que le da sustento a la fe. Sustento. Basamento de la fe. Entonces, por eso es que dice uno, ¿verdad? La fe no está basada en lo que dice la gente, sino que la fe está basada en lo que he ido aprendiendo, reflexionando, interpretando de la lectura de la Biblia, de los que oigo de la Biblia, de lo que leo y de lo que estudio en la Biblia. Entonces, versículo 33. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la pierda, la conservará. No es un juego de palabras, sino que ahí la pregunta es, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de mi antigua forma de vivir? Así como los que dice que hacían los de Noé, comían, compraban aquí, se casaban, se daban en casamiento, etcétera, etcétera. Y los otros de Lot, que edificaban, construían, vendían, comían. Pero todo eso se acaba, se interrumpe. Entonces, y luego hay un planteamiento de una nueva forma de ser que se esperaba con Noé, con los sobrevivientes en el arca, que inician una nueva vida en donde el hecho del diluvio constituye una evidencia de una manifestación de Dios. ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces vamos a necesitar que siga manifestándose para creer, para cambiar de vida, para convencernos? No necesitaríamos ya nada. Entonces, porque ya fue de sobra eso. Entonces, lo otro es que también es de opciones este texto. O te mantienes en una vida como la que has llevado siempre, la gente sin Dios, o renuncias a esa vida y entonces ganas otra. Por eso es que el texto plantea así, cualquiera que procure. Si yo no quiero dejar de ser como soy, si yo no quiero abandonar mi vida como soy antiguamente, ¿verdad? O sea, sin Dios, a eso se refiere. Si yo no quiero cambiar esa vida sin Dios, entonces cualquiera que procure salvar esa vida sin Dios, la voy a perder. ¿Qué voy a perder? La vida eterna. O sea, la posibilidad de ser una nueva criatura, un nuevo hombre, y ustedes una nueva mujer. O sea, lo que van a perder es la oportunidad de ser pueblo de Dios. Lo que vamos a perder es la salvación. Lo que vamos a perder entonces es formar parte de el reino de Dios.
La salvación y reino de Dios van intrínsecos, no son separados. O sea, todas las personas que son salvas, los que tienen el sello de Dios, son los que van a formar parte del reino de Dios desde hoy y para siempre. Entonces, mi planteamiento de interpretación es esa. Cualquiera que pierda la vida, esa antigua forma de vivir sin Dios, cualquiera que pierda esa vida, entonces va a conservar la otra. Entonces eso significa que no puedo entrar con las dos vidas, ¿verdad? O sea, no puedo entrar sin renunciar a mi antigua forma de vivir, o sea, mi antigua forma de pensar, mi estructura mental, mi estructura de valores. ¿Y ser salvo? No, no podés. No se puede. Entonces por eso es de opciones este texto. Y por eso dice, miren, si dejaron las cosas ahí abajo, el que está ahí arriba, ¿verdad? Por las características de la vivienda de esa región, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el momento, no bajes, mantenete. Y por eso voy a plantear también esto. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Respondiendo le preguntaron, ¿dónde, Señor? Los discípulos. Y les dice, ¿dónde está el cadáver? Ahí se juntarán los buitres. También este Jesús, ¿verdad? Dice algunas respuestas que requieren también mucho que pensar, pues que analizar. Porque esta cosa del cristianismo, esta cosa de la fe en Dios, mejor dicho, la fe en Dios, la esperanza en Dios, amar a Dios, descubrir a Dios, requiere mucho ejercicio mental también, mucha reflexión. Pero solo los estudiados pueden hacer eso. No, jamás. Todos tenemos la capacidad de reflexionar. Toditos. Eso no está supeditado. Puedo tener 0 años de escolaridad y tener una buena capacidad de análisis y reflexión. Yo he tenido en comunidades mucha gente que no sabe leer y escribir. Yo he conocido gente en comunidades que no saben leer y escribir, pero tienen una capacidad de análisis envidiable, sorprendente, fascinante. Entonces yo me dedicaba a hablar con ellos de diferentes tópicos. Varios de ellos vienen de una experiencia de iglesia también. Y entonces a mí me fascinaba hablar con ellos. Yo me metí a hablar con ellos de todo, ¿verdad? De, de la Biblia, de todo me ponía a hablar con ellos. Porque me gustaba la capacidad de análisis de ellos. Y entonces todos tenemos esa capacidad de reflexión o esa capacidad de análisis o de desarrollar, en otras palabras, un pensamiento crítico de todo lo que uno va experimentando. Ahora bien, entonces Jesús ha venido desarrollando todo ese planteamiento y le preguntan los discípulos, ¿y dónde va a ser eso, Señor? Y Jesús responde, ¿dónde está el cadáver? Ahí siempre se juntan los buitres. Es interesante eso. Este texto es un texto de toma de decisiones. Es un texto que nos invita, pero también nos desafía, ¿verdad? Nos desafía en lo más profundo de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser, de todo lo que hemos venido aprendiendo durante los años que tenemos de formar parte de una iglesia, de la responsabilidad histórica que tenemos también como creyentes en Dios. Nos desafía esto.
Nos hace un planteamiento porque la fe debe de ser una fe robusta, no grande, no pequeña, eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque Jesús plantea eso, que no se puede medir ese tipo de cosas. Ninguno de ustedes, ni yo, podemos decir que una persona tiene gran fe o poca fe. Nadie, absolutamente. Y entonces uno no debe meterse en esos temas. ¿Por qué? Porque son antibíblicos. Eso es estar queriendo cuantificar eso. O esta persona tiene el Espíritu Santo, esta persona no tiene el Espíritu Santo. Eso no, ni tampoco somos llamados a hacer eso, ¿verdad? Somos llamados a facilitar, a procurar, a anunciar el reino de Dios. A eso sí somos llamados. Somos llamados a ser discípulos. A eso sí somos llamados. Buenos mandatados somos. No somos llamados a ser discípulos, sino que nuestro Señor nos manda a hacer eso. Cada quien sabe si lo, cada quien sabe si lo hace. Y cada quien va a responder sobre eso. Pero hay cosas que no se pueden postergar. Entonces, ¿cómo qué? Como la necesidad imperante de saber cómo es el reino de Dios y actuar coherentemente, actuar en consonancia con la fe que tenemos en ese Dios y en ese Señor que es Jesús. Ahora bien entonces, he aquí, vuelvo a los versículos 20 y dice, cuando los fariseos le preguntan acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, y Jesús entonces responde, es que ya vino, en otras palabras. Y entonces ahora debemos saber eso. El reino de Dios ya está aquí. Irrumpe en nuestra historia con la presencia de Jesús. Ahí está, ahí inicia todo. Entonces, ese momento histórico es el que se perdieron los religiosos de esa época. No todo, pero la inmensa mayoría se lo perdió. Y por eso yo decía el domingo de que todo creyente debe de estar en consonancia, tener el conocimiento del Evangelio para entonces poder interpretar los signos de este tiempo. Este tiempo porque aquí vivimos, pues. Y no, y no dejarnos caer en interpretaciones muy atrevidas, por no decir otra palabra, que lo que hacen es distorsionar, entorpecer, oscurecer la luz que nos trae Jesús. No podemos hablar de la... No podemos ni debemos meternos en eso. ¿Por qué? Porque solamente Dios y absolutamente Dios sabe cuándo. Pero lo que nos dice Jesús es que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y a veces mucha gente eso no lo cree. Aunque lo diga Jesús, ¿verdad? No lo cree. Entonces allí hay una contradicción, ¿verdad? Existencial de muchas personas que van a la iglesia, a alguna iglesia en particular, protestante o católica, o también ortodoxa, ¿verdad? En este sentido, hermanos y hermanas, uno debe de procurar el reino de Dios. Debe de enfocarse en buscar el reino de Dios. Debe concentrarse en ir hacia el reino de Dios, conocer el reino de Dios, anunciar el reino de Dios. Ahí sí ya no es conocerlo, sino que anunciarlo implicará que ya lo conozco. Por eso es que resulta muy imperante esto. Imperante. Porque esa es una tarea que tenemos que hacer. Muchas iglesias han abandonado eso.
No lo entiendo por qué. Si ahí en las escrituras está. No lo entiendo por qué. Ahora hablan más de la iglesia, pero muy poco del reino de Dios. ¿Por qué? La iglesia es el instrumento que nos permitirá capacitarnos para llegar al reino. No es el único, pero es el de excelencia o el más apropiado. Entonces, ahí es donde uno tiene que enfocarse. La decisión es, el otro planteamiento que hace Jesús aquí en este texto es, ¿vamos a continuar con la vida que llevamos? Estoy hablando en términos generales, no en particular. Entonces, si mis valores son basados en el reino de Dios, mi vida está basada entonces en el reino de Dios. No hay para dónde. Si mis valores no son del reino de Dios, obviamente mi vida está basada en valores de otra cosa. Entonces, toda persona que tiene fe en Dios debe de buscar los valores del reino de Dios. Tiene que encontrar el conocimiento de él, cómo es el reino de Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos, renunciamos a otro valor y nos pongamos, asumamos y creamos en los valores del reino de Dios. A eso se plantea en las decisiones que hay que tomar, en los ejemplos tanto que pone de Noé como de Lot, y también los otros ejemplos. Si alguien está allá arriba, tiene que dejar, ¿verdad? Cuando la cosa ya empiece. No hay una corriente teológica que plantea esto como que se da a entender como un rapto, ¿verdad? Hay otros textos también que eso ahorita no me meto. Sin embargo, aquí y por el contexto, lo que plantea es una toma de decisión. Entonces, si van a haber dos, claro, si una de las personas tomó la decisión de abandonar la vida, una persona va a ser salva y la otra no va a ser salva. A eso se plantea en mi interpretación, ¿verdad? Que yo sugiero. Sugiero. Entonces, eh, a eso se refiere. Y entonces, los discípulos creen que va a ser en un lugar determinado. Y entonces le pregunta, ¿y dónde, Señor, va a ser eso? Entonces dice Jesús y responde con esa cosa, ¿verdad? Ahí donde está el cadáver, ahí van a estar los buitres. Entonces, en el momento determinado uno va a saber eso. Por eso, cuando no te pase nada negativo, cuando uno no tiene problemas, cuando uno no tiene dificultades de nada, no tiene enfermedades de nada, o los padecimientos que tiene son sobrellevados, ¿verdad? Entonces, es un buen momento para aprender de Dios de manera tranquila, porque cuando el problema te soca, o cuando las dificultades te aprietan, o cuando la problemática existencial te zarandea, ahí es bien difícil. Pero entonces ahí es cuando uno saca lo que es. Uno saca lo que ha aprendido. Cuando uno está afrontando una situación difícil, para eso sirve construir lo que yo decía anteriormente, el basamento de la fe, el fundamento de nuestra esperanza, el, el piso de nuestro amor. ¿Quién es, pues? Ya lo dije anteriormente. Uno, en tiempo de relativa tranquilidad, uno se mete a aprender y aprender y aprender y aprender para que cuando venga la necesidad, entonces uno haga uso de esas herramientas, de la fe, de la esperanza, del amor, del conocimiento, de la experiencia que uno ha tenido, preparándose para lo que venga, pues. Los momentos son difíciles siempre. No es que van a venir tiempos peores, ¿verdad?
No, no, no. No es ese el planteamiento de aquí del texto. Que va a venir un momento de turbulencia, ¿verdad? Y que no, puede ser que vengan, puede ser que no vengan. Pero cuando uno como familia o uno como persona, uno va afrontando a dificultades, pues hay algunas experiencias de vida y de muerte también. Allí es donde uno saca eso. Para eso le sirve a uno eso. Prepararse, pues, para eso. Allí uno encuentra la razón por la cual estuvo preparándose, conociendo de Dios, preparándose sobre Dios, fortaleciendo su fe, su esperanza y su amor en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, porque son los únicos que realmente nos ayudan a salir del dolor, de la angustia, y son los únicos que te potencian y te fortalecen en la alegría y en la felicidad también. Dios, Jesús y su Santo Espíritu están con nosotros. Esperamos entonces nosotros estar con ellos también. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos. Te agradecemos porque nos invitas siempre a aprender de ti, a conocer qué es, cómo es el reino de Dios. Pero, sobre todo, nos invitas, nos exiges, nos mandatas también a ser coherentes con lo que creemos, con la fe que tenemos, con el amor que experimentamos y con la esperanza que nos sustenta también que vienen de ti. Ayúdanos, Señor, para eso, para poder a tu invitación y también en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.